Continuamos, no sé ustedes, pero creo que vamos todos cargadísimos de energía y es el tema del que nos toca seguir hablando. En esta mesa que tenemos a continuación vamos a tener un ponente que se va a expresar en lengua inglesa. Tienen a su disposición los dispositivos para la traducción y a todos nuestros seguidores a través del streaming, bueno, pues van a contar con traducción simultánea si así lo desean para poder seguir correctamente esa presentación. De lo que nos toca hablar es de cómo Europa tiene ante adelante una estrategia común para lograr esa autonomía energética justo después de la pandemia y en plena guerra con Ucrania. Para moderar la mesa nos acompaña el analista político Daniel Bachandé. Daniel, adelante, todo tuyo. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos los presentes, también a todos los que nos siguen a través de streaming y a través de nuestras redes sociales. Ahora mismo vamos a hablar de un tema fundamental para el proyecto europeo, como es el de la autonomía energética. Una de las principales lecciones, ¿no?, que extraímos sobre la pandemia es que es muy importante que elaboremos soluciones a partir de la cooperación, a partir de la ayuda mutua. Y creo que eso es una de las lecciones fundamentales de la pandemia, que ahora mismo también estamos viendo en la guerra de Ucrania, ¿no? Solo juntos podemos afrontar a un mundo cada vez más globalizado, más interconectado, que todo lo que ocurre en una parte del mundo también nos puede ocurrir aquí, y es eso, es un desafío en conjunto los que nos atienen aquí. Es muy importante, por tanto, planificar estrategias a largo plazo que nos ofrezcan contexto, capacidad de respuesta y, sobre todo, capacidad de acción. Tener un futuro, un horizonte en el que contamos con un presente y tenemos siempre un objetivo a largo plazo. Para esta mesa vamos a contar con ilustres personalidades. En primer lugar, tenemos al señor Salvador Illa, jefe de la oposición de Cataluña, también fue ministro de Sanidad durante la época del COVID-19, la última crisis sanitaria. También contaremos con el señor Ruud Kempener, representante de la Comisión Europea, asesor principal de la comisaria europea de Energía, Kadri Simpson. Hablará en inglés, como bien ha dicho María Santos. Y, por último, tenemos al señor Mariano Marzó, que es catedrático por la Universidad de Barcelona, cuya perspectiva académica y, sobre todo, profesional también ayudará a entender las claves de la Unión Europea. Muchísimas gracias a todos los presentes y cedo la palabra al señor Salvador Illa. Pues muy bien, muchas gracias y buenos días. Buen día. En primer lugar, pues agradezco la invitación a participar en este foro. Felicito a los organizadores por esta iniciativa y casi que agradezco, ¿no?, que en unos momentos de mucha emocionalidad, en fin, de expresiones muy marcadas, ¿no?, por los sentimientos, pues haya un espacio más de razonamiento, de argumentación, de reflexión serena, de mirar un poco a largo plazo, ¿no? Lo digo con mucha sinceridad. Se agradecen estos foros y especialmente se agradecen, al menos por mi parte, en estos días, no? Vull saludar també als presidents Mas i Montilla, he pogut seguir la darrera part del seu diàleg, y, en fin, yo desde el ámbito de las nuevas actuales responsabilidades. Desde el ámbito de mis responsabilidades, pues resumiré nuestra visión sobre esta cuestión de autonomía energética en el contexto actual y intentaré hacerlo de forma sintética y ordenada. Que no es nada nuevo, pero a veces recordar pues cosas evidentes tiene su valor. La primera de ellas es que tenemos un cambio climático, que es imprescindible hacer una transición energética y ecológica. Es un hecho, una evidencia científicamente constatada, con repercusiones prácticas que vemos día a día, sin ir más lejos este verano, con olas de calor, inundaciones, incendios, que empiezan a presentar adaptaciones muy concretas, exige adaptaciones políticas y públicas muy concretas y que sobre todo exige dos cosas: una mirada a largo plazo, una mirada muy a largo plazo, consenso de fondo. Los gobiernos cambian según las voluntades de los ciudadanos y también
mucha multilateralidad en cuestiones de cómo cosas que no se pueden resolver solo en un país. La segunda evidencia es que es necesaria una política industrial para asegurar la base industrial de las economías, por lo menos, o de la economía, el modelo económico que defendemos y que deseamos. Es necesaria una política industrial para garantizar el mantenimiento de una base industrial en nuestra economía, no solo por razones de autonomía estratégica muy claramente recordadas con los acontecimientos vividos en los últimos 3 años. Hay cosas que conviene que fabriquemos aquí por economía estratégica y también por cuestiones de estabilidad y para reducir la desigualdad. La economía, la industria, por sus propias características, tiene un planteamiento más estable en el tiempo. Es mucho más difícil deslocalizar y reparte la prosperidad que crea de una forma mucho más ecuánime entre los diferentes participantes, como por ejemplo con mejores sueldos para la gente que trabaja. El tercer punto es que no hay alternativa a compatibilizar ambas cosas, hacer una política industrial para mantener nuestra base industrial y a la vez afrontar la necesidad de una transición energética. No se puede hacer una cosa sin hacer la otra. Hay que hacer las dos a la vez. Y aquí la dificultad está en encontrar la combinación, el equilibrio entre ambas cosas y sobre todo el ritmo de implementar algunas políticas para conseguir unos objetivos que nos hemos fijado y sin dañar o restarnos competitividad o imprimir este refuerzo y mantenimiento de nuestra industria y nuestra economía. Un cuarto punto es que el marco de la toma de decisiones es, creo yo, Europa. Podríamos remontarnos a la recesión de 2008 y a la respuesta que creo yo que tendría poca importancia si solo es mía, pero también es el punto de vista de académicos y otros muchos, una respuesta equivocada de Europa. Pero bueno, ya pudimos ver que el marco era Europa y la pandemia también de COVID-19 que afectó. Hubo que dirigir la respuesta. La pandemia se afronta desde Europa y las dos grandes vías de salida de la pandemia son el programa de vacunación, algún país, pero bueno, hubiese sido... Europa fue quien dio 2.500 millones de euros a fondo perdido para ayudar a desarrollar la base industrial y poder fabricar vacunas. Europa antes había invertido en el desarrollo científico o avances científicos que posibilitaron en aquel momento tener una inversión en Europa, que hizo un programa de compra conjunta y que simbólicamente pudimos comenzar un proceso de vacunación a finales de diciembre de 2020 con un margen de 2 días. Si no hubiese estado Europa, que estuvo sometida a prueba, si no hubiese habido esta respuesta coordinada a nivel europeo, hubiese sido muy diferente y mucho peor, pienso yo. Y la segunda gran vía de salida es los programas de reactivación económica, la mutualización de la deuda, impensable hace años, pero que fue una respuesta ante la pandemia que se avanzó aceleradamente. La pandemia es un recuerdo del marco europeo de respuesta y también la guerra de Ucrania. Poco antes del inicio de esta guerra, nuestro compañero Josep Borrell había sacado su Strategic Compass en Europa y pocos meses después la guerra de Ucrania reivindica de alguna forma esta necesidad de actuar conjuntamente para la seguridad. Europa es el marco con estos acontecimientos que he mencionado, con 3 consecuencias. La primera es un recordatorio de nuestras vulnerabilidades
yo hubiese elegido nacer en Europa, como decía el presidente Mas, un espacio de 450 millones de ciudadanos con una situación privilegiada respecto a otros países del mundo. Y hemos tenido un recuerdo de que, a pesar de vivir en un espacio privilegiado, como decían, tenemos esta realidad. La pandemia nos lo ha recordado, la guerra de Ucrania nos lo ha recordado. Una aceleración en este proceso de unificación de este espacio público compartido de 450 millones de habitantes. Nadie discute que es una unificación por la vía federal, federalizando políticas, que seguramente llevará pues a revisiones de los mecanismos de decisión, sobre todo si ampliamos este espacio que se está debatiendo ahora estos días. Y la tercera consecuencia es una reafirmación de la necesidad de tener una economía abierta en un mundo global, pero teniendo en cuenta, como nos han recordado estos acontecimientos, que hay cuestiones que, desde el punto de vista de la economía estratégica, hay que revisar. El quinto punto, más en el ámbito energético, la dimensión medioambiental, la necesidad de cumplir objetivos fijados, en el momento en el que supuso, pues otros tendrán más conocimiento de causa que yo, pero estamos en un proceso de revisión de energías renovables y los objetivos de 2030 del porcentaje, que creo que es el 40% de energías renovables en el conjunto de Europa. España está al 43%, por tanto vamos por buen camino. Cataluña está al 15%. Queda, y no quiero hacer un discurso negativo en absoluto, pero sí quiero constatar que queda mucho camino que recorrer. Por tanto, una dimensión medioambiental de la energía con los objetivos que se están ahora revisando, donde España va por buen camino y a Cataluña tiene que acelerar. El sexto punto también es una nueva dimensión en el ámbito energético que, si no se ha abierto, se ha puesto de manifiesto con la guerra de Ucrania, la dimensión geopolítica. Las consecuencias de tener una dependencia energética excesiva en energías renovables y una dependencia excesiva de algunos países, concretamente de Rusia y algunos países de algunas partes de Europa. Por tanto, hay una dimensión geopolítica en materia de energía, y aquí en Europa hay que hacer una reflexión, diversificar, flexibilizar y tener mucho cuidado si una vez con esfuerzos muy considerables se ha conseguido reducir esta dependencia energética a nivel geopolítico, si generamos nuevas. No estoy pidiendo, ni diciendo, ni defendiendo que vivamos en un mundo cerrado, las cosas son como son, pero si generamos nuevas, ¿cuáles son y qué consecuencias pueden tener? En séptimo lugar, creo que también en materia de energía en Europa hay que avanzar y apostar por una política energética común, que hoy no tenemos. Hay elementos de política energética común, competitividad, marcos comunes que no generen diferencias de competitividad, que nos hagan jugar en terrenos de juegos inclinados en contra nuestra, que el terreno de juego sea igual por todos, e ir hacia una política energética común, que no va a ser fácil porque hay diferentes intereses. El presidente Montilla hablaba de diferentes decisiones. Energía nuclear, por ejemplo, todo esto se tendrá que consensuar y finalmente plasmar en una política energética común. Octavo punto. Yo lo veo no tanto como una amenaza, y no creo que piensen que vivo en una aproximación ingenua a la realidad, porque hay riesgos. Lo veo como una oportunidad, más bien. Creo que lo tenemos que ver como una oportunidad. La realidad nos incentiva a acelerar estos procesos
de federalización, de reforzar este marco de 450 millones de ciudadanos y tener una voz más unificada. En España, yo creo que España va por buen camino. No quiero hablar de éxitos ni fracasos de nadie, pero tenemos que tener un porcentaje importante de energías renovables. Esto está bien orientado en España, con aspectos favorables por nuestra realidad geográfica. Tenemos sol, viento, tecnología disponible, idas y venidas, pero el camino está bien trazado y los datos así lo confirman. En los últimos años se ha actuado, yo creo, con realismo y pragmatismo, defendiendo nuestros intereses, con la excepción ibérica que se negoció, o apostando por la interconectividad y apoyando nuestros intereses en, por ejemplo, materia de plantas de gas natural licuado con la conexión al mar. Yo pues utilizo estos ejemplos como ejemplo de que las cosas se están haciendo bien planteadas. Y por último, hablando de responsabilidades de la política catalana, Cataluña comenzó bien en las energías renovables, con un cierto carácter pionero, pero últimamente no vamos por buen camino, sobre todo si queremos cumplir los objetivos que nos hemos planteado. Pues la tendencia en los últimos años, en números redondos, las energías renovables en Cataluña están en torno al 15% y la tendencia no es de crecer, sino estabilizada. Hay muchas razones que explican esto y hay otros que podrían explicarlo mejor que yo, pero puedo mencionar una. En la parte final del diálogo de las intervenciones del presidente Montilla y el presidente Mas. Hay que tomar decisiones, básicamente, y al final todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y gobernar es decidir. Y las decisiones casi nunca, como sabrán, si han tenido responsabilidad de gobierno, no son cómodas, pero hay que tomar decisiones. Y apelo en el ámbito de la transición energética en Cataluña a tomar decisiones, a explicar las cosas y decidir. Creo que la ciudadanía ha visto en los últimos años pues unas dependencias energéticas y lo que supone, el coste que tiene para la economía, para las familias, y hay un buen momento, un buen contexto para explicar que hay cosas que se tienen que decidir. Hay caminos que tenemos que decidir recorrer, transición energética, y que hay que tomar decisiones intentando hacer las cosas como se hacen hoy, paliando efectos negativos de estas decisiones sobre algunos sectores o familias, pero siempre teniendo en mente el crecimiento y el bien común. Pero estas decisiones no me corresponden a mí. Hay que ayudar, y esto es lo que me he propuesto hacer estos últimos años y lo que sigo proponiendo hacer en los próximos años. Acompañar a los que tienen que decidir para que repartamos esta tendencia en este capítulo y que Cataluña vuelva a recuperar su carácter pionero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Salvadorilla. Thank you. Muchas gracias, señor Salvadorilla, por este análisis. Ruth Kempener, que nos está siguiendo desde streaming. Thank you, Ruth, for being here with us. It's a pleasure to have you. Please, you have the floor. Tiene la palabra. Sí, gracias a los organizadores por haberme invitado aquí hoy. No sé si lo habían pensado así, pero como saben, el presidente de la Comisión Europea dio su charla anual esta mañana y habló de una de las prioridades principales durante este último año de su mandato. Ella empezó, de hecho, diciendo que
Durante este año estamos entrando en la siguiente fase de el Green Deal europeo y habló de la interacción entre industria y energía. Dijo, vamos a seguir apoyando la industria de la Unión Europea durante esta transición y será nuestra primera prioridad. Y también desarrollar para cada sector de la industria un modelo de negocio para la descarbonización de esa industria. Así que esto es lo que vamos a estar viendo durante este año. Un programa con mesas redondas en cada sector industrial para ver cómo podemos llevar a cabo esta transición energética hacia la descarbonización. Quería resaltar hoy 3 cosas muy sencillas. En primer lugar, como ya hemos estado trabajando en la descarbonización del sistema energético que necesitamos en la industria, y nuestra opinión es que durante los próximos años, hasta el 2030, y lo segundo, ¿qué es lo que eso significa para la industria como proveedor de solución? Porque para descarbonizar necesitamos a la industria. Y finalmente, lo tercero es qué significa para la industria como consumidor de energía. Vamos a hablar de esta transición de energía que estamos viendo a nivel europeo. Y creo que España ha ido más allá del resto de Europa. Desde ayer el Parlamento Europeo acordó una nueva meta para la energía renovable. Significa que en 2030 tendremos el 42,5% de energías renovables y pues poder llegar después, al poco tiempo, al 45%. Estábamos hablando del 27% cuando yo empecé. Es casi el doble el incremento que vamos a ver este año. Esto significará para el año 2030 estaremos acercando a un sistema que estará muy descarbonizado. Y por encima la parte nuclear. Hemos visto un sector muy descarbonizado. Lo mismo para España con sus nuevos planes de energía. Van más allá a nivel de la participación de las electricidades renovables. Vemos pues que hay este sistema de descarbonización que ocurre y estamos viendo también que cómo van a ser sustituidos por electrificación y temperaturas de gas a medio nivel para poder ofrecer una solución descarbonizada de energía para las industrias que necesitan hidrógeno y también podemos ver entonces que lo que produzca la industria serán productos verdes, productos limpios, y creo que eso es muy importante no solamente para la Unión Europea, sino también para la competitividad global. Esta transición no puede ocurrir sin la industria siendo un proveedor de soluciones. El caso más importante es el uso masivo de energía eólica y solar que necesitaremos para el 2030, y nosotros hemos lanzado un paquete de energía eólica para ayudar nuestra industria eólica, de industria energética del viento, y esperamos 16 gigavatios de viento este año, pero esto tiene que doblarse para llegar a las metas del 2030, así que toda la cadena de suministro tiene que doblar su provisión con las turbinas. Todo esto puede dar oportunidades económicas para la industria. Y el último punto, y no menos importante, también quería enfatizar brevemente el papel de la industria como consumidor. Y aquí creo que hay unos cambios importantes a la vista que van a aparecer, que van a darnos oportunidades en nuestra industria. Lo que vimos el año pasado con los altos precios de gas y electricidad es que cada vez más industrias están intentando llegar
a energía renovable y más barata a través de muchos acuerdos, y España ha sido un ejemplo de esto. Así podemos ver que la industria está intentando entrar en estas fuentes renovables, contratando esa electricidad directamente del productor, y también significa que tienen que cambiar sus patrones de consumo para asegurarse de que consuman esa electricidad cuando está disponible. También estamos cambiando nuestro mercado, el diseño de nuestro mercado de electricidad. El gobierno español también ha estado por delante en la Unión Europea y tendrá un papel importante, porque lo que queremos hacer con este diseño del mercado de electricidad es dar 3 caminos para que llegue a esta energía limpia a la industria: a través de los acuerdos, a través del mercado que sea realmente europeo, para que una industria pueda escoger dónde quiere conseguir esa energía en cualquier lugar de la Unión Europea, con derechos de transmisión para permitir que fluya. Y eso segundo, y después los propios gobiernos necesitan apoyar más renovables entrando en el sistema a través de esquemas de apoyo que puedan dar certeza a los inversores. Así que esos son los 3 paquetes o son 3 caminos potenciales de esta energía limpia para poder alimentar el ecosistema industrial descarbonizado que estamos buscando. Creo que con este sistema limpio de energía, la industria como proveedor de soluciones limpias, así como un papel más proactivo como usuario, creemos que podemos crear y conseguir esta meta que hemos establecido y hacer que nuestra industria sea neutral a nivel del clima y también competitiva. Y con eso voy a acabar y devolverle la palabra. Thank you very much, Ruth, for your intervention. Muchas gracias por su intervención. Con marzo, por favor. Ara. Bé, bon dia, gràcies. Gracias por la invitación de participar en este foro. Tengo poco tiempo, muchas cosas que quiero decir y tengo tendencia de irme por las ramas. Así que he decidido darles un discurso. Lo siento que lo tengo redactado en castellano y será el idioma que voy a utilizar. Quiero reflexionar en este foro de manera crítica. Soy un académico, no de los decrecionistas o colapsistas, sobre industria, política energética y Europa. Sobre industria porque es un elemento fundamental para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. Sobre política energética porque es un vector clave para los costes y competitividad industriales. Sobre Europa, más concretamente la Unión Europea, porque creo oportuno trascender de visiones centradas en Cataluña o en España, que sin duda han sido tratadas y serán tratadas en otras intervenciones de este foro. Además, no hay que olvidar que una parte relevante de algunas políticas que inciden fuertemente sobre la competitividad industrial se deciden en Bruselas. Es, por ejemplo, el caso de la política energética, a la que dedicaré la mayor parte de mi intervención. Hoy nuestra política energética, vector clave de los costes industriales, es fundamentalmente europea. De manera crítica, además de mi condición de académico, fundamentalmente, porque se echa en falta más autocrítica por parte de la Unión Europea sobre su política energética y sus repercusiones sobre los intereses y empleos industriales, nuestras capacidades científicas y tecnológicas y el equilibrio social. Esta autocrítica, desde mi punto de vista, no existe. Hemos encontrado una excusa perfecta con la guerra de Ucrania y no hemos profundizado en analizar de alguna manera qué es lo que no funciona y qué es lo que se debe cambiar. Hablando de industria, creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo con las siguientes 2 consideraciones generales. Nos enfrentamos y nuestra industria se enfrenta a un entorno de transformaciones.
Las razones medioambientales empujadas por la necesidad de la descarbonización se solapan con las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo para dar lugar a un entorno de cambio e incertidumbre. Por eso hacen falta políticas industriales ambiciosas y valientes que garanticen una sociedad moderna, innovadora, con oportunidades de futuro y con empleos de calidad para los jóvenes. Y una política industrial ambiciosa y valiente requiere dos cosas: un clima social y político atractivo y mecanismos legales y regulatorios estables que favorezcan la inversión. En definitiva, políticas industriales activas que en algún caso serán horizontales, fiscales, medioambientales, energéticas, educativas, etcétera, o verticales en materia de promoción de determinados clústeres o cadena de valor. Está claro que una de las políticas horizontales con mayor impacto en la competitividad industrial es la energética. Y a mi juicio, en Europa, en la actualidad, la política energética enfrenta serios problemas de fondo, algunos de los cuales podríamos calificar de estructurales. El primer y principal problema para la industria, y entiéndaseme bien lo que diré ahora, es que la política energética en Europa ha ido perdiendo entidad, hasta el punto de que no son pocas las voces autorizadas que afirman que en Europa no existe política energética. Está subsumida dentro de lo que se conoce como transición ecológica. Es lo que se ha hecho con la política energética. Ya ni la llamamos así, la denominamos transición ecológica. Hemos cometido graves errores en política energética. El más importante, por eso decía que se me entienda bien, porque lo aclararé a continuación, es el de someterla totalmente a las políticas ecológicas. Tal vez se pregunten, ¿qué tiene eso de malo en un momento en que el planeta está ya experimentando las graves consecuencias del calentamiento global? Me explicaré. Siendo importante la descarbonización, política energética es mucho más que descarbonizar. Es también, y quizás prioritario, garantizar la seguridad de suministro. Para eso necesitamos invertir en renovables, por supuesto, pero también hay que invertir en las otras energías primarias y finales que vamos a seguir necesitando los próximos años. Además, importante este tema, de cara al futuro, no deberíamos olvidar que un sistema energético basado en las denominadas energías y tecnologías limpias, así entre comillas, porque no hay energía limpia 100%, es un sistema intensivo en minerales. La transición energética es también una transición extractiva de los hidrocarburos a los minerales y materiales críticos. Y Europa enfrenta la radical reorganización geopolítica que el cambio de paradigma energético comporta desde una posición de extrema debilidad. Hoy por hoy carecemos de autonomía estratégica, más allá de las grandes declaraciones. No podemos garantizarnos la seguridad de los diversos eslabones que integran las complejas cadenas de suministro de las tecnologías energéticas limpias. Oirán hablar a veces de que tenemos sol y viento como si eso nos bastara. ¿De qué están hechos los aerogeneradores eólicos? ¿Qué cadena de suministro tiene esta tecnología? ¿Y las placas solares? ¿Dónde se fabrican? ¿Se han planteado ustedes esto? Pues bien, Europa tiene muchas intenciones de alguna manera de abordar ese problema. La cuestión es que aparte de Suecia, ¿quién está dispuesto a abrir una mina en su territorio? Al mismo tiempo, parece como si Europa hubiera olvidado que la energía también tiene que ser asequible, con un precio que las familias y las industrias puedan pagar. Nos hemos dotado de un sistema energético caro en nombre de la sostenibilidad y nos encontramos con que perdemos competitividad y empleo industrial por los altos precios de la energía. Y para más INRI, lo que denominamos sostenibilidad es en muchos casos una falsa sostenibilidad. Porque esa industria que expulsamos de Europa por los altos precios energéticos se va a China o a terceros países donde los procesos son menos eficientes y emiten más CO2.
más todo el CO2 que se emite en traer esos productos a Europa. Los consumimos aquí, aumentamos nuestra huella de carbono, pero estamos satisfechos porque en Europa reducimos emisiones. Pero es un ejercicio de hipocresía. Hoy, solo el sector del acero y el cemento chino emiten más CO2 que toda Europa, que por cierto tan solo representa alrededor del 8% de las emisiones mundiales. Hemos exportado esas industrias, hemos exportado esos empleos y hemos exportado las emisiones de CO2 para no contabilizarlas. Y en este sentido, un punto importante sería que en vez de hablar de sostenibilidad en abstracto, habláramos, para precisamente combatir las tendencias decrecionistas, de desarrollo sostenible. ¿Por qué no recuperamos esa vieja palabra? Frente a esta situación me atrevo a aventurar algunas reflexiones y propuestas, tan solo unas pocas entre las muchas posibles, que me parecen esenciales para recuperar una política energética europea que busque el desarrollo sostenible y la reducción de emisiones, pero que a su vez garantice la seguridad de suministro presente y futura, así como la competitividad de la industria europea. Dichas reflexiones son las siguientes. Primero, las políticas de industria y energía tienen que volver a tener identidad y ambiciones propias, casi al 100%, en los gobiernos europeos. No deben seguir supeditadas a las políticas climáticas y ecológicas. La descarbonización, por supuesto, tiene que seguir formando parte de la ambición, pero hace falta volver a equilibrar la balanza y, en este sentido, garantizar la seguridad de suministro y el precio. El precio tiene que pasar a formar parte de la prioridad en materia energética. Cada vez que se tome una medida en materia de política energética, debe analizarse, indicarse en cuánto, con cifras, afecta al precio de consumidores y a los costes de la industria. Segundo, hay que desterrar el populismo energético. Los retos de avanzar en la transición a un sistema energético descarbonizado son de tal magnitud que debemos desconfiar de cualquier propuesta que prometa soluciones fáciles e inmediatas a problemas complejos. Una política energética realista y efectiva debe fundamentarse en el mejor conocimiento científico y técnico disponible y en la I+D+I. Aspecto este último, por cierto, con el que el sector industrial está muy familiarizado, lo que hace impensable prescindir o ningunear su contribución. Tercero, resulta crucial no olvidar que las tecnologías energéticas limpias actualmente disponibles en el mercado, no bastan para llevar a buen puerto la descarbonización del sistema energético vigente. Un dato al respecto. Según el escenario climáticamente más ambicioso de la Agencia Internacional de la Energía, en 2030, de aquí a poco más de 6 años, las tecnologías actualmente en el mercado solo serían capaces de reducir un 83% de las emisiones totales de CO2 que el mundo necesita rebajar para situarse en la buena senda que lleva a las cero emisiones netas a mitad de este siglo. Y lo más alarmante es que para lograr la reducción de emisiones previstas para el periodo 2030-2050, dicho porcentaje desciende al 50%. Solo tendríamos un 50% de energías actualmente ya comerciales en el mercado. Necesitamos que un buen número de las numerosas tecnologías de descarbonización actualmente en fase de desarrollo se incorporen y compitan en el mercado. Cuarto, debemos tener muy presente que descarbonizar no es solo electrificar. Hay que matizar, y mucho, el mantra de que hay que electrificar la economía. Tendrá sentido según cómo y dónde se haga. Así, un informe también de 2022 de la Agencia Internacional de la Energía muestra cómo incluso en el escenario climático más ambicioso, la electricidad generada en el mundo por renovables y nuclear, que también es una energía limpia desde el punto de vista climático, proporcionará en 2050 cerca del 52% del consumo final de energía, aunque este porcentaje varía por sector. 63% en el sector residencial,
50% en el sector que nos ocupa, industrial, y 48% en el sector del transporte. Será difícil electrificar la industria intensiva de energía y el transporte marítimo, aéreo y pesado por carretera. Por ello, aparte de que todavía necesitaremos contar con la participación del gas natural y de derivados del petróleo en el mix global de energía final, también tendremos que contar con otros combustibles renovables bajos en carbono, como por ejemplo biogases, hidrógeno, biocombustibles y combustibles sintéticos generados a partir del hidrógeno y del CO2 que capturemos y retiremos de la atmósfera. Sin esta tecnología, olvídense de la descarbonización. Quinto, por lo expuesto, debe frenarse cualquier afán prohibicionista de tecnologías energéticas. Muchas veces este afán se basa en posicionamientos ideológicos y/o intereses políticos cortoplacistas, cuando, en buena lógica, ante la gravedad de los desafíos que afrontamos, los decisores políticos deberían, además de impulsar la I+D+I, adoptar una estricta posición de neutralidad tecnológica. Es decir, dejar competir a todas las tecnologías para ver cuál o qué combinación de ellas resulta más eficientes en términos del equilibrio que debemos buscar entre descarbonización, precios y seguridad de suministro. El trilema energético, que solo se soluciona de ninguna manera, es una ecuación con tres incógnitas, pero intentar buscar en cada momento un equilibrio entre estas tres variables. Sexto, y muy importante, Europa debe saber aprender de los demás. Los estadounidenses, con el Inflation Reduction Act, IRA, van a descarbonizar con la zanahoria. En Europa aplicamos el palo. El incentivo estadounidense frente a la prohibición europea. Allá la normativa es previsible, 10 años de estabilidad. Aquí sacamos un Fit for 55, un Repower Europe o un Green Deal. Acabamos de tener noticias de ello cada año. Yo ya me he perdido la normativa europea. Allá aplican el principio de neutralidad. Todas las tecnologías son admitidas. Aquí el regulador nos dice qué hidrógeno vale y cuál no. ¿Cómo vamos a rentabilizar las plantas industriales con estos marcos reguladores? Corremos el riesgo de que una parte importante de la inversión de descarbonización y el empleo industrial se vaya a Estados Unidos. Aprendamos en Europa de este país, donde son capaces de combinar un tejido industrial competitivo con una ambición en la descarbonización. 7. La innovación a la que me he venido refiriendo no debe centrarse exclusivamente en el ámbito científico-técnico. Como afirma Ernest Moniz, secretario de Estado de Energía bajo la administración del presidente Obama, debe extenderse a otros ámbitos, entre los que se encuentra el de la política. Hay que innovar también en materia de política y de política energética. En materia de esta última, nuestros representantes deberían aplicarse en erigir una gran coalición que incluya, sin exclusiones de ningún tipo, administraciones, entidades financieras, inversores, industrias, empresas, ciudadanos y, en general, a todos los que se sientan comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Esta coalición debería articularse en torno a 1. Planteamientos abiertos y flexibles que favorezcan la opcionalidad para así posibilitar la formación de alianzas lo más amplias posibles. 2. Actitudes inclusivas que aseguren la participación de todos los sectores económicos e industriales, muy particularmente, atención también a esto, de aquellos de más difícil descarbonización, tales como el transporte, la industria y la agricultura. No podemos demonizar ningún sector, y se está haciendo. Tercero, una especial sensibilidad frente a diferentes realidades demográficas y territoriales, ya que las soluciones bajas en carbono dependen inevitablemente de la localización y características propias de cada colectivo humano. Y cuarto, una apuesta decidida por la equidad social y por la creación de puestos de trabajo,
asegurando que la transición energética no acarrea destrucción de empleo ni una pérdida de calidad de los mismos. Señor Mariano, señor Mariano, por favor, perdone, disculpe, pero por el tiempo, como estamos muy justitos. Sí. Muchísimas gracias. Me habían dicho 13 minutos. Muchísimas gracias. Hubiera querido tratar más temas, muchos de ellos de rabiosa actualidad, que por razones de tiempo me dejo en el tintero, pero es hora de ir acabando y estoy seguro de que muchos de estos temas aflorarán a lo largo de la jornada. Así que para poner punto final a mi intervención me limitaré a intentar resumirla en dos grandes titulares para los colegas de la prensa. Primero, la transición energética debe mirar a la descarbonización, por supuesto, pero también debe priorizar los intereses industriales, el empleo industrial, las capacidades científicas y tecnológicas y el equilibrio social. Segundo, menos ideología y más tecnología. Impulsemos la transición energética bajo el principio de neutralidad tecnológica, es decir, que cualquier tecnología que ayude a reducir el CO2 sea bienvenida y utilizada. El esfuerzo de descarbonizar que tenemos que hacer es tan enorme que no podemos permitirnos el lujo de despreciar tecnologías porque no casan con nuestras anteojeras ideológicas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a los ponentes, sobre todo por la agilidad en el tiempo, que vamos muy justos. A ustedes les libero, creo que es hora de repostar y volver a cargar energías. Les espero aquí dentro de 15 minutos y a los ponentes sí que les pediría que aguantaran un momentito para poder hacer una foto de familia. Gracias.